Hola, ¿qué tal? Buen día. Este es el tema 1, distancia entre dos puntos en el plano cartesiano para sexto semestre en matemáticas aplicadas. El programa nos marca el estudio de algunos temas de geometría analítica, pero también abordamos otros más que consideramos importantes, como es este. Determine la distancia entre los puntos A y B. Observamos que A y B ya están trazados en el plano cartesiano y que hay un segmento que los une. Vamos a encontrar la longitud de ese segmento, la distancia. Bien, en el plano cartesiano estoy punteando para formar un triángulo rectángulo donde la distancia sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces podemos determinar que esto se puede obtener a partir del teorema de Pitágoras, donde la letra C es sustituida por la letra D. El cuadrado de la C es enviado al lado derecho de la igualdad y el valor de A es la distancia que hay en esta parte. Llamemos x1 y x2 o viceversa. La distancia que hay entre x1 y x2 se puede obtener mediante la resta de los valores, es decir, x2 menos x1 al cuadrado. Posteriormente es más, y el valor de b estaría determinado por esta distancia, que es con respecto al eje y, a las coordenadas en y, que sería entonces nuevamente y2, valor final, y y1. Así que al valor final, y2, le vamos a restar el valor inicial, y esto elevado al cuadrado, ya que b está al cuadrado. Una vez teniendo nuestra fórmula, entonces procedemos a sustituir los valores. Es recomendable colocar x1, y1 y x2, y2 para sustituir adecuadamente. Entonces observamos que x2 vale menos 10, el menos de la fórmula, x1 vale 2 al cuadrado, más y2 que vale 2, menos y1 vale menos 3, entonces necesitamos utilizar un paréntesis para posteriormente multiplicar los signos. Distancia es igual a menos 10 menos 2 al cuadrado más 2, negativo por negativo nos va a dar un positivo al cuadrado. Distancia es igual, realizamos la operación, que en este caso nos daría un menos 12 al cuadrado. Y de este lado nos daría un 5 al cuadrado. Distancia es igual, elevamos menos 12 al cuadrado, que nos da como resultado 144. Un número positivo o negativo elevado al cuadrado nos da siempre positivo. Más elevamos 5 al cuadrado nos da 25. Realizamos la suma, vamos a continuar de este lado. Distancia es igual a la raíz de, realizamos la suma de los valores, que sería 169. Obtenemos la raíz de 169 y la distancia es de 13 unidades. Determina la distancia entre los puntos A y B. Nuevamente x1, y1, x2, y2. Escribimos nuestra fórmula, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Sustituimos los valores. Observamos que x2 vale 6 menos x1 vale menos 4. Hacemos uso de el paréntesis. Más y2 vale 16 menos y1 que vale 6. Distancia es igual, hacemos primero la multiplicación de los signos, negativo por negativo positivo al cuadrado, 16 menos 6 al cuadrado. Distancia es igual, hacemos la operación, son 10 al cuadrado, más hacemos la operación, son 10 al cuadrado. Distancia elevamos al cuadrado, son 100, y elevamos al cuadrado, son 100. Continuamos de este lado. Distancia es igual a la raíz de 200. Pero seguramente esta respuesta no estará o no es la apropiada, ya que no tiene un
valor exacto de esta raíz. Así que para representar la raíz exacta de 200, vamos a descomponer el 200 en factores. Mitad son 100, mitad 50, mitad 25. Ya no tiene mitad, seguiría tercera, pero tampoco tiene. Entonces nos vamos a la quinta. Quinta de 25 es 5. Una quinta más y 1. La raíz de 200 se puede escribir como el producto de 2 al cuadrado por este 2, que no se puede agrupar al cuadrado porque solo hay 1, por 5 al cuadrado. Y por ley de los radicales podemos separar 2 al cuadrado por raíz de 2 por raíz de 5 al cuadrado. Sabemos que una potencia al cuadrado y un radical al cuadrado se cancelan y nos queda 2. Este no se puede cancelar ya que no tiene exponente 2. Se cancela y nos queda 5. Finalmente necesitamos multiplicar los números enteros y nos da 10 raíz 2. La distancia en valor exacto es 10 raíz 2. Otro de los ejercicios comunes que se presenta es, dada la distancia, ahora encontrar el valor de la abscisa, que es x, o bien de la ordenada, que es y. Dice, la distancia entre dos puntos A y B es 10. Si A tiene coordenadas 3, menos 2 y B tiene coordenadas x, 6, determine el valor de la abscisa. Decíamos que la abscisa es el valor de x. Dos soluciones. Colocamos nuestra fórmula de distancia. x2 menos x1 al cuadrado, y2 menos y1 al cuadrado. Sustituimos, sabemos que el valor de la distancia es 10. x2 es x, menos x1 que es 3 al cuadrado, más y2 que es 6, menos y1 que es menos 2 al cuadrado. Voy a enviar la raíz al lado izquierdo, que pasaría como una potencia. X menos 3 al cuadrado más 6, negativo por negativo, un positivo al cuadrado. 10 al cuadrado son 100. X menos 3 al cuadrado. Voy a hacer esta operación, son 6 más 2 son 8, al cuadrado nos da 64. Voy a despejar X, entonces este 64 que está sumando, por transposición pasa restando. 100 menos 64 son 36. Ahora voy a enviar la potencia al lado izquierdo. Una potencia pasa como raíz cuadrada. Y nos queda ya solamente x menos 3. Obtengo la raíz cuadrada de 36, que es más menos 6, ya que la raíz cuadrada puede ser más 6 por más 6 o bien menos 6 por menos 6. De esta manera obtengo dos ecuaciones, una para el positivo y otra más para el negativo. Y termino de despejar. Tenemos 6 positivo, el 3 está restando, pasa sumando. Y esto es igual a 9. Una de los valores que puede tomar la abscisa es 9. Así que la coordenada B podría quedar 9,6. Bien, nuevamente el 3 está restando, pasa sumando. Y tenemos que esto nos da como resultado menos 3. Llamémosle coordenada B', que ahora puede tomar el valor de menos 3,6. ¿Qué significa esto? Significa que en el plano cartesiano, que era la coordenada 3, menos 2, 3 de x menos 2 de y, aquí estaría A. La otra coordenada tiene una abscisa con dos valores y una ordenada igual a 6. 2, 4, 6. Pensemos que está como por acá. Ahí está el 6. Desde aquí trazo una línea punteada y A puede tener una distancia hacia este extremo, donde sería la coordenada B,96. Pero también podría ser hacia este extremo, donde la coordenada que llamamos B' podría ser menos 3,6.
6. Ambas son soluciones correctas. Recordemos que la distancia se puede utilizar para calcular el perímetro de una figura en el plano cartesiano. Se puede utilizar para determinar la clasificación de un triángulo. Por la medida de sus lados o bien por la medida de sus ángulos, haciendo uso del teorema de Pitágoras. Si con respecto a los ángulos, si c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, es decir, ya sacamos las distancias entre los puntos, los vértices que forman el triángulo, y aplicamos el teorema de Pitágoras, el lado mayor tomado como c y los otros dos lados como a y b, y elevamos al cuadrado y se cumple que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, entonces sabemos que es un triángulo rectángulo. Si la suma de a cuadrada más b cuadrada fuera mayor que c cuadrada, entonces es un triángulo acutángulo. Es decir, que sus ángulos son agudos. Y finalmente, si la suma de a cuadrada más b cuadrada es menor que c cuadrada, entonces estamos hablando de un triángulo obtusángulo, es decir, que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Bien, espero que esta información les sirva para realizar las actividades propuestas. Gracias.